Como segundo clasificación del mantenimiento, ya esto es más específico, estamos entrando en una parte más técnica, y lo que tiene que cargar es el hombre de mantenimiento, cuáles son los mecanismos de falla que detecta que están actuando adentro del equipo mío. Y lo interesante de esta lista, sin entrar en detalle, es que esos mecanismos de falla son fácilmente clasificables por algún técnico. Acá no aparece nada metalográfico, no aparecen planos de equilibraje, no aparece ningún mecanismo de falla, sino que es bastante sencillo para que el hombre de mantenimiento pueda clasificar cuál es ese mecanismo que está actuando y generó la falla. Como dato final, la causa de falla, que está totalmente alineado con lo que es un análisis de falla, aparece en la clasificación tanto las fallas si son fallas de material, si es una falla de gerenciamiento o si es una falla de error humano. Así que estos son todos los niveles que clasifica la norma ISO y lo que nosotros queremos compartir como estándar internacional aplicable a cualquier industria. Así que de acá saldrían todas las estadísticas que a mí me dan capacidad de análisis para poder interpretar qué es lo que está pasando realmente en ese equipo, cómo se está comportando ese equipo y los componentes de ese equipo. En una instancia final, lo que me pide la norma es cuál fue la actividad necesaria para llevar ese equipo otra vez a sus funciones, recuperar las funciones que el equipo había perdido. Así que es otra tabla estandarizada que está dentro de la ISO 14224. Como han visto ustedes, queda todo perfectamente identificado hasta el nivel de componente una vez que el equipo fue intervenido, y a través de esto se ven que están incluidos todos los conceptos de RCM y FEMEA. O sea, estamos hablando de estadística, estamos hablando de mitigación, estamos hablando de consecuencias de la falla, o sea que la norma en su estructura está totalmente alineada con las técnicas que nosotros conocemos de confiabilidad. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para implementar esto? ¿Cuáles serían los pasos que tendríamos que dar para poder este estándar incluirlo en cualquier industria? Y es bastante sencillo. Como les comenté antes, para la ISO 14224 en el petróleo hay varios equipos, una tasa más o menos son 44 equipos que ya están definidas su estructura de datos del sistema, el subsistema y su modo de falla. Así que supongamos que esto lo queremos aplicar en la industria de la minería o cualquier tipo de industria. Lo primero que tendríamos que definir es qué entendemos por clases de equipos. Por clase de equipo, el ejemplo es sencillo, de lo que son bombas, molinos, cinta, recipiente, cañería. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso que habría que dar es armar las estructuras de sistemas y subsistemas, pero con el concepto que nos está plasmando la ISO de que poner solamente los componentes que nos impactan en la funcionalidad de los equipos. Son los componentes que tienen una relación directa con la confiabilidad, son los componentes con los cuales nosotros vamos a sacar estadísticas. Deberíamos seleccionar los modos de fallas, pero solamente de ese equipo, de esa clase de equipo. En la norma hay 58 modos de falla predefinidos, de los cuales nosotros deberíamos elegir cuáles aplican a esa clase específica de equipo. Los mecanismos de falla relacionados con esa clase de equipo. O sea, hay un trabajo previo donde el ingeniero de mantenimiento hace un preanálisis, si se quiere llamar, de confiabilidad de ese equipo para poder armar esta estructura que va a ser después repetida y utilizada simultáneas veces por la gente y los técnicos de mantenimiento cuando releven los datos de confiabilidad. Hay una serie de tablas ya predefinidas que son estándar para cualquier clase de equipo, o sea, ya están definidas y es un poco la que vimos en la diapositiva anterior. ¿Y qué vendría después? Armar un listado de equipos. Ahora, ¿cómo yo armo el listado de equipos? Ya esto es una experiencia que nosotros tuvimos. Debería yo armar un listado de equipos en el cual ya no me alcanza lo que me dice la norma, porque si estoy buscando calidad de datos, debo imaginarme, debo generar una manera de que lo que me aparezca en pantalla y le aparezca al técnico que va a cargar la información ya esté pre-relacionada, pre-correlacionada con el equipo en cuestión. O sea que el hombre, cuando seleccione un determinado equipo, ya me traiga solamente las tablas que voy a utilizar. Esto funciona así. Ese es un resumen, un listado de equipos. Cargo los datos maestros del equipo y lo que ven ahí que acabo de circular es la clase del equipo. Con esa clase del equipo yo voy a correlacionar las tablas principales, que son los mecanismos de falla, que ya están predefinidos.
son los subsistemas que también predefiní con sus componentes y su modo de fallas atado al equipo. Entonces, de esta manera utilizo cierta inteligencia con el sistema que yo voy a armar para que se presenten solamente en la menor cantidad posible los datos que va a seleccionar el hombre de mantenimiento. Eso hace a la calidad de datos, pues poco lo que aparece en la pantalla para que el hombre cargue los datos. Bueno, voy a tener relacionado con el equipo tablas comunes como habíamos visto antes, que es el método de detección, la causa de falla, y después voy a tener otra información, que seguramente esto se lo voy a dejar como deber a los alumnos de Rodrigo. Si a mí me están faltando datos en esta estructura maestra, los cuales a mí me tengan que permitir en el futuro poder hacer análisis y los análisis que ustedes están plasmando. Hasta dónde soportan los datos que por lo menos seleccionamos nosotros para hacer diferentes tipos de modelos y poder analizar situaciones específicas de cada industria. Así que bueno, estos datos, como son potencia, como son la aplicación, como es la criticidad y otros datos que pueda agregar, me permite la flexibilidad de análisis, y seguramente voy a tener datos relacionados con recursos humanos, la gente, los puestos de trabajo, las habilidades que voy a necesitar de cada una en la gente para aplicar a cada uno de esos equipos, control de gestión, lo que es finanzas, todo correlacionado. Bueno, esta sería la estrategia que yo armaría con los datos para que llegue de una manera sencilla y el sistema sea, como dijo Kai, utilizado casi intuitivamente por un nene de 10 años. Resultados. Ahora vamos a ver cómo yo lo vería los resultados estos en una pantalla. ¿Qué hicimos? Bueno, agarramos una operación pequeña y dijimos, bueno, a ver cuánto nos cuesta el correctivo, cuánto nos cuesta el preventivo. Esto fue en un parque de bombas, no me acuerdo si llegaba a 200 o 300 bombas centrífugas. Dijimos, más o menos el correctivo, el preventivo daba lo mismo. Bueno, vamos a analizar, digamos que el preventivo no vamos a actuar por ahora, a ver qué podemos hacer con el correctivo. Y acá aparece la clasificación de la falla. Estas tres clasificaciones de la ISO, crítica, incipiente y por degradación, nos dan tres clases de fallas. Las críticas son las que el equipo se paró. Las incipientes empezó a mostrar señales el equipo que está por fallar. Y por degradación es que se manifestó la falla, pero todavía puedo seguir operando el equipo sin problema. Así que justo la falla crítica, la que me llevan a la detención del equipo, son las más caras. Qué cosa más interesante para empezar a ver los datos del cargado y ahí empezar a identificar cuál es mi modo de falla, simplemente con filtrar en la bomba cuál es mi modo de falla predominante, en ese caso que era pérdida de líquido externo, cuál es el componente que está molestando, principal, en este caso eran los sellos mecánicos. En esta bomba cada sello mecánico cuesta $14.000, o sea, su tema y llevan doble, son bombas múltiple etapa. Y bueno, entonces son los sellos, cuál es el mecanismo de falla, desgaste. Y cuando veíamos la causa de falla era desgaste natural, o sea, la conclusión inmediata es decir, tengo que cambiar de tecnología, tengo que buscar otro tipo de sello, tengo que buscar otro tipo de material. O sea, con esta sencillez, análisis es decir, bueno, cómo yo puedo llegar y utilizar esta estructura de datos para con un modelo simple poder optimizar. Aplicación, donde lo estamos aplicando, tenemos 110 servicios de operación y mantenimiento de Latinoamérica. Hoy el sistema está funcionando en 35.000 equipos, funciona en base SAP, no hubo que modificar nada, es muy sencilla esta estructura. También lo implementamos internamente en la flota nuestra, o sea que es aplicable con ciertos cambios y cierto ajuste a lo que podría ser una flota minera. Y esto es lo interesante, es aplicable a cualquier industria. Estos conceptos son sencillos, nacen en una industria y podemos trasladarlo a otra industria, salir de la caja, ver qué están utilizando en otros lugares. Ellos tienen un libro que es el OREDA, el Offshore Reliability Data, donde está toda esta información estadística. Aprendizaje, bueno, buscamos un balance entre complejidad y resultado. La norma nos cierra perfectamente en lo que estamos buscando. Tuvimos que utilizar un proyecto piloto, no fue fácil para especificar SAP. Antes hicimos un piloto, vimos cómo deberían funcionar e interrelacionarse las tablas y las pantallas, así que hubo un previo antes de llegar
al SAP. Es muy baja la carga administrativa, bajísima, son minutos que carga el hombre de mantenimiento de los datos. Esto hace que quede el hombre integrado a la confiabilidad. El hombre, cuando entiende el modelo, es totalmente diferente, no carga datos, él está siendo parte del modelo porque él carga los datos y él está midiendo la confiabilidad. Así que en ese sentido nivela la responsabilidad tanto del gerente como quien actúa sobre los equipos, que es el hombre de mantenimiento. Y bueno, ahí no se ve acá las dificultades, criterio de carga, hubo que ser muy cauto y nos costó mucho entrenar a la gente los criterios de medición y de carga de la información, sobre todo en los tiempos de mantenimiento y tiempo de parada. Detectar errores en los datos no es algo sencillo, pero se puede, hay que buscar información cruzada. La capacitación y la concientización del personal es constante, lo mismo que el seguimiento. Así que en eso hay que poner mucho esfuerzo, no es tan sencillo llevar un sistema de datos a la práctica. Y la propuesta es armar tablas y clasificación de fallas y estructura del sistema y subsistema aplicado a la industria minera, que podamos tomar ese mismo estándar y que exista un book en la industria minera donde puedan compararse este tipo de estadísticas que nos permita hablar un mismo lenguaje de confiabilidad en otra industria como es la minera, y así contar con estadísticas y comparación. Ese es un desafío y una propuesta que le hacemos con esta experiencia que para nosotros es muy buena. Conclusión, siempre tenemos que mirar al futuro. Registro de eventos bajo criterios uniformes es un interesante punto de partida para centralizar y desarrollar todo lo que son los procesos de mantenimiento, tener la data clara, donde sería un punto para arrancar la optimización, y desde ahí todos los procesos, tanto como es planificación, programación y entrenamiento de la gente. Y es el punto del aprendizaje continuo. Bueno, nada más y muchas gracias. Gracias, Mario. ¿Preguntas en relación? ¿Tenemos tiempo para una? No la puedo hacer yo. Mario, esto tú ya lo vienes proponiendo hace unos 2 o 3 años, yo te lo he visto en el MAPLA Mantenimiento. Sí. ¿Cuál ha sido el feedback que has tenido de proveedores y empresas mineras al respecto? Suena bien, digamos. Sí, lo que pasa es que hasta que, no, como feedback han consultado, llegan un montón de mail. El tema es dar el primer paso, ¿no? Animarse a armar las primeras estructuras, a armar un pequeño piloto y empezar a utilizarlo, o ver la data que hay en el OREDA, que solamente hay datos técnicos. Imagínense si a estos datos de confiabilidad y análisis le agregamos peso. Ya la cosa empieza a cambiar y la dimensión que se le da a la capacidad de análisis suma. Pero es como que cuesta todavía ver la sencillez del sistema y la aplicación. Gracias. Bien, cerramos la mañana con un nuevo aplauso para Mario.